Gracias, Dani, y por supuesto, gracias a Carlos Abarca. No, gracias, Cris. A Dani es que lo tengo aquí enfrente. Hay cosas que le pasan ya a uno de señora. Pero bueno, gracias a ambos porque creo que es un tema muy, muy importante que tenemos siempre que tener muy presentes y en cuenta. Llegó la hora de hablar de unas de las plantitas que más nos gustan a los costarricenses, me atrevería a decir, y son las orquídeas. Hoy tenemos al experto Edgar Calderón, quien nos va a contar sobre generalidades y cuidados que tenemos que tener para que siempre estén muy bonitas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Por qué cree en general que las orquídeas son tan especiales? Bueno, para tener una parte de reseña histórica, las orquídeas en Costa Rica tenemos más de 800 especies y han descubierto especies súper pequeñas, donde se dan con una flor muy pequeña, pero tenemos una gran ventaja que en nuestro país hay mucha cantidad, mucha biodiversidad de orquídeas. Las orquídeas por lo general, para alguna reseña histórica, cuando digamos, vemos la montaña, la parte de arriba de los árboles o la parte alta de los árboles, eso se llama dosel, y del dosel a la parte de la superficie de la tierra se llama sotobosques. Entonces ahí de ese sotobosque hay un montón de microclimas que se dan, entonces es donde ellas se desarrollan. Entonces ellas son más apropiadas para la sombra, algunas son de sol, pero muy pocas, pero la mayor parte les gusta estar en sombra, ojalá debajo de los árboles. Hay unas plantas que son epífitas y otras que son parásitas. Entonces para definir, epífita es aquella planta que nada más necesita un medio sostén, pero ella no va a agarrar nada de la otra planta. Mientras que la parásita sí, la parásita por lo general va a absorber nutrientes y todas esas cosas de la planta donde está ella hospedada. Entonces hay que saber la diferencia entre una y otra. Ok. Ya nos dijo más o menos que a las orquídeas les gusta la sombra. Correcto. ¿Qué otras condiciones deberían de tener para que ellas puedan estar bien bonitas? Vieras que las orquídeas son un poquillo rebeldes. Ajá, entonces, yo tengo, por eso son un poquillo rebeldes. Entonces, muchas veces hay que tratarlas mal. Entonces, hay que tirarlas allá abajo, una esquina, debajo de un árbol ahí, y ni echarles alimento ni nada para que ellas se pongan bonitas. Porque a veces es como todo, si usted les empieza a aplicar mucho, entonces ellas se hacen como vagabundillas, ¿verdad? Entonces ahí cuesta un poco que ellas se desarrollen y nos den floración y nos den esa presentación de esas flores tan lindas que nos dan. Sí, porque son espectaculares. Claro, principalmente la guaria morada, la guaria blanca. Hoy traemos esos tipos de orquídeas que son las más comunes siempre que se utilizan en las casas. Hay muchas que llaman toritos y esta. Esta se llama púlpito y está ahorita en su periodo de floración. Si usted puede ver, vea el tipo de floración que ella tiene. Las hojas son las flores son muy hermosas, muy bonitas. Y ya casi ahorita empieza a pasar. ¿Por qué? Porque la lluvia y todo eso van dañando un poco las flores. Esta otra que tenemos aquí también es de la misma planta, pero si usted la ve... ¿Esta es de la misma? Es de la misma, exacto. Nada más que veamos el ejemplo, la diferencia entre una y otra. Ve que esta no está tan bonita porque ha estado bajo el sol, ha estado en condiciones un poco distintas. Tenemos problemillas de hongos, cantidad de agua en exceso, y entonces ella no se ha desarrollado bien. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado. Es el claro ejemplo de lo que no nos debería de pasar. Exactamente, y véalo como entonces, aquí hay un exceso de sol también. Exceso de sol, exceso de agua, no tiene nutrientes, no tiene fertilizaciones. ¿Cada cuánto florecen? Eso por lo general, hay unas que depende, hay unas que dan una sola vez al año, hay otras que 2 veces al año. A mí me parece que las mías, que son como las de la imagen acá. De la Phalaenopsis se llama esa. Tengo una de estas y otra igual, pero amarillo con el centro morado. Y me parece que son como 2 veces al año. Sí, es que ellas son como más de laboratorio, son más embriones que hacen y todo eso. Entonces, por eso es que tienen esas coloraciones tan lindas. Pero aquí con esto, ¿a qué vamos? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre un fertilizante que podemos utilizar foliar hecho en la casa, o orgánico, por decirlo así. Entonces, como decía mi abuela, póngame atención porque solo una vez lo voy a explicar. Aquí apuntando. Digamos, hay un abono se llama así, abono de frutas dulces. Uno puede hacerle un abono de frutas dulces. Podemos conseguir banano, melón, sandía, todas las frutas que sean dulces. Naranja no, porque la naranja es un poco ácida. Entonces, eso lo que hace uno es lo prepara como si hiciera una ensalada de frutas. ¿Me logro explicar? Como una ensalada de frutas, bien picadito y todo, y lo aplicamos en un balde. En ese balde vamos a conseguir una cuestión que se llama miel de purga. La miel de purga lo que hace es absorber los nutrientes, azúcares y todo de las frutas, y eso lo vamos a revolver con agua y más o menos de un 30-40% más arriba de lo que las frutas están.
Eso lo podemos dejar ahí durante unos 4 o 5 días, inclusive se puede hacer de 8 días, pero sin taparlo porque eso va a producir gases. Okay. Entonces al producir gases es peligroso que... ¿No se llena de hormigas? No se llena de hormigas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te podemos poner una telita, tal vez con una tabla, para que los gases vayan saliendo. A los 8 días llegamos, colamos eso, y podemos aplicar 30 cc por litro de agua cada 8 o cada 4 días. ¿Y cómo se ponen? ¿Como spray? Foliar, exactamente. Okay. Y lo que las otras frutas que usted no se va a desperdiciar porque puede hacer agregarlas a algún compostaje, alguna cuestión. Ese es un abono que siempre las plantas, las orquídeas, se lo van a agradecer porque ahí va un montón de minerales, nutrientes, azúcares y un montón de elementos químicos que ellas ocupan. Es barato porque usted lo puede hacer con frutitas ahí que tal vez ya están mal, y entonces le van a funcionar. Si gustara pues químico hay un montón en el mercado que podemos utilizar. Don Edgar, la pregunta del millón, ¿cuánta agua le deberíamos de poner y cuál sería la frecuencia? Ok, vea, esa es una buena pregunta, más bien muchas gracias por hacerla. Digamos, esta es una cacleya que también tiene sus descuidos, vea cómo está aquí por exceso de agua. Ajá. Esta está en un sarán, la tienen ahí, y si usted toca aquí, esto está muy húmedo. Ajá. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si usted ve que el sustrato, le aplicaron coco, fibra, le aplicaron estas cosas ahí que se las pusieron, ajá, pero en realidad, a veces, de la cantidad de agua que se le da es mucho. En plantas colgantes, ajá, vamos a hablar sobre plantas colgantes, la gente por lo general tiene el ejercicio o la costumbre de llegar a aplicar con la manguera y hasta que no vea el chorro aquí donde sale, ajá, sueltan. Okay. Es un mal ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí en ese chorro van todas las vitaminas, todos los minerales, claro, entonces se lava. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y si usted no se lo suministra, la planta va para atrás, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cójala con una botellita de 1 litro, ajá, empezar a aplicarle poquito a poco y apenas ve las primeras gotitas que salen, ya, detiene el riego. Eso lo puede hacer, digamos, las orquídeas pueden ser bien 1 o 2 veces por semana. Okay. Depende del calor y todas esas cuestiones. En invierno menos, pero más o menos ese es el ejercicio que hay que hacer para que no nos vaya a lavar los minerales y todo en las plantas colgantes, tanto en esas como en todo tipo de plantas colgantes. Ahora, qué interesante porque si nosotros, obviamente, desconociendo el tema, vemos esta orquídea, pensaríamos que más bien está seca y que le hace falta agua. Entonces, correcto, cometeríamos el error más bien de ponerle más y empeoraríamos el panorama. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso que usted está explicando? Que, digamos, eso se llama marchitez permanente, es un estrés hídrico. Ajá. Entonces, agua sobre agua, nematos, áfidos y un montón de cosas. Entonces, la planta empieza en un estrés hídrico, entonces empieza a arrugar como una tortilla, por un ejemplo más comprensible. Entonces, de 1000, una planta se salva, porque es muy difícil. Cuando ya ella entró en el estrés hídrico, ya ella casi que va muriendo, es muy complicado salvarla. Ahora, don Edgar, para los que tenemos las orquídeas que venden en el supermercado, que ya sabemos cuáles son, tienen como una base con la que siempre vienen. Entonces, ¿podemos mantenerlas en esa base o usted recomendaría cambiarlas de base? Bueno, depende del espacio entre usted. Usualmente es como un tamañito como así, ¿verdad? Sí, correcto. Puede mantenerse ahí. Ok. Ahí no hay ningún problema, la puede mantener. Si usted quisiera que ella se expanda un poco más, lo puede meter en un recipiente o un pote o una maceta un poco más grande. Nada más que ahí sí hay que buscar un sustrato para orquídeas donde venga fibra de coco, ojalá vermiculita y otros tipos de cuestiones aquí para que él se mantenga bien. Y la humedad también es importante. Esa es una planta de un poquito más de humedad, pero no en exceso. ¿Cuánta agua le deberíamos de poner? Igual, si acaso apenas, pues un poquito ahí, tal vez un vaso, una cosa así, porque es un potecito muy pequeño. ¿Y de 1 a 2 veces por semana? Yo diría que tal vez una vez por semana y cuidado si una vez cada 15 días. Ok. Entonces ahí sí. Esta que tenemos aquí de ejemplo, muchas veces ya cuando usted la lleva a la casa, ellas ya empiezan a morir. Entonces entonces uno lo que hace es que donde están estas yemitas de acá, no sé si me logran captar acá, donde están estas yemitas de aquí, uno lo que hace es que corta unos milímetros antes para que la estimulación de la flor sea más rápida. Porque si la corta en el puro centro, ella tiene que hacer un proceso de secado para llegar a donde está el otro brote y volver otra vez a hacer. Entonces va a ser muy lenta. Ok. También esto puede servir porque lo que he notado es que cuando las tenemos por mucho tiempo van haciéndose muy altas. Entonces llega el momento donde está tan alta que ya no puede más y ella misma
se va para abajo. Cae, entonces podemos hacer ese tipo de práctica, podarlas y sin ningún miedo. Ajá. Nada más igual que como hemos hablado en programas anteriores aquí, con asepsia de las herramientas para que no vaya a contaminarlas, porque si yo vengo y podo esta y me voy a la otra, es como si fuera una inyección, ¿verdad? O sea, sí podríamos como contagiarlas. Claro, Wow. pueden contagiar ahí algún hongo, una bacteria, alguna cuestión, por falta de asepsia en las mismas. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que nuestra orquídea está siendo atacada por un hongo? Principalmente cuando pasan estas cosas. Lástima que vamos a ver si podemos verla aquí, porque aquí tenemos un gran ejemplo de lo que se llama gusano minador. Ajá. El gusano minador se mete entre la hoja, empieza a absorber la savia y entonces... ¿Cuál sería la hojita? No, esta que está aquí. Ah, ok, tal vez sí nos puedes, ¿ves compañerito? Aquí, ve las manchitas que tiene. Esas manchitas que tiene es donde se da el gusano minador. Y aquí también tenemos otra, esta que está aquí abajo, es donde el gusano minador empieza a absorber y entonces ahí es donde nos damos cuenta que tienen problemas de hongos y bacterias. ¿No habría forma como de fomentar que florezca más? Ella va a tener como su tiempo. Ella tiene su tiempo, tal vez usted puede estresarla, por medio de un estrés ella puede dar floración, entonces es como... Vamos a meter un momentito en el campo de los cactus. Los cactus, entre más estrés esté, ellos más florean. Entonces, ellos sienten como que están muriendo. Entonces dan la manera... ¿Cómo estresa un cactus? No echándole agua, no echándole un montón, digamos, fertilizantes y todo eso. Entonces él da una floración. Al dar esa floración, entonces él siente como que va a morir. Entonces hace la reproducción. Entonces por eso florea. En las plantas también se puede hacer por medio de estrés, pero no es conveniente. Sí, mejor, porque yo siento que también son como bastante delicadas. Ahora, don Edgar, yo he notado que, por ejemplo, hay distintos tipos de maceta. Normalmente cuando compramos la que la mayoría tenemos de supermercado, que son muy lindas, la maceta es plástica, pero también acá tenemos un ejemplo de cerámica o estas otras que son como tipo nido. ¿Cuál sería la mejor maceta para que ellas estén como más cómodas? A mí me gusta en lo personal más que todas las que tienen fibra de coco. Eso es fibra de coco. Esto es fibra de coco, sí. Tal vez si nuestro Entonces, compañero la fibra de coco es mucho mejor y va a mantener la humedad. Es fibra de coco. Hay unas que son de lana, pero la lana no soy como muy amante de ellas porque esta se trae de la montaña. Ajá. Entonces es como robarle a la montaña. Pero hay ciertos lugares donde lo venden que son permitidas. Entonces se puede comprar de lana. ¿Por qué? Porque ahí mantiene más la humedad. No soy muy partícipe de las vasijas de barro, porque esas sí absorben mucha agua y más bien dejan sin agua las plantas. Y las de plástico pues funcionan bien también. Y si podemos poner las orquídeas en un huitite y ponerlas debajo de un árbol, sería mucho mejor porque es un ambiente más natural. Tengo un amigo que es el señor de las matas, le mando un saludo, no sé si me está viendo Ale, pero Ale siempre dice, toda maceta tiene que tener perforaciones por debajo, ¿esto es cierto? Correcto, tiene que tener un drenaje, buen drenaje, porque si no tiene buen drenaje, entonces el agua va quedando ahí estancada, entonces volvemos al mismo problema. La planta se mete en un estrés hídrico y al meterse en un estrés hídrico cuesta mucho ya revivirla. Eso es muy interesante porque de verdad, obviamente nunca tenemos la intención de que la orquídea se nos muera, pero hacemos una serie de cosas para que se muera. Exacto, son malos procedimientos. Es cuestión de informarse, hacer buenos procedimientos para que la planta le funcione. Ahora, las plantas, como les decía, las orquídeas a veces son medias un poquillo delicadas, entonces a veces hay que empezar también como a estudiar el lenguaje de ellas. Dónde no le gusta, dónde le gusta, para poder tener una buena floración y tener las orquídeas lo mejor posible. Ahora, si nos regresamos a los tipos, ¿verdad? Como hablábamos, la que normalmente vemos es esta otra que se llama... Púlpito se llama. Púlpito. ¿Hay algún otro tipo? Uy, un montón. Tenemos más de 800 especies aquí en Costa Rica. Wow. Que tenemos toritos, cacleyas, phalaenopsis, un montón, cualquier cantidad. En Costa Rica esa es la ventaja que tenemos más de 800 especies y a nivel mundial hay más de 3.000 especies. Un montón. Y en lo que le hablaba al principio, que se han descubierto orquídeas microscópicas casi, donde se han dado el descubrimiento de varias orquídeas. Ahora, sé que, por ejemplo, hay lugares donde obviamente a nadie le gustan los ataques de hormigas, pero en muchas casas muchas veces empiezan las plagas de hormigas. ¿Podrían esas hormigas llegar a afectarnos en nuestra orquídea? Sí, en realidad sí, porque ahí ellos empiezan a meterse en la raíz y a empezar a comer y todas esas cuestiones. Entonces es un insecto problemático. Okay. Pero hay métodos como controlarlos. Tal vez no vamos a hablar de eliminarlos, pero sí podemos erradicarlos. Porque las hormigas son importantes también, porque las hormigas nos ayudan a la polinización de otras plantas.
Entonces, no podemos quitarlas. Ok, entonces sí cumplen una función al Claro, final importante. Sí, si existen es porque tienen una función. ¿Ves? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Mucha gente llega y aplica químicos, mata de una vez. y de una vez. Pero yo soy más de erradicar, más de bajar la población, porque son importantes. Entonces, hay elementos tanto naturales como químicos. Un ejemplo, si usted me dice algo natural, yo puedo poner aquí alrededor de esa planta canela en polvo y voy a alejar las hormigas durante mucho tiempo. ¿Ves? Entonces ahí funciona bien y la canela en polvo me sirve tanto como repelente de las hormigas y también como fertilizante. Entonces cumple dos funciones. Wow. ¿Ves? Y existen otros tipos de productos que usted puede aplicar también que le van a funcionar. Qué interesante esto, de verdad, porque jamás me hubiera imaginado la canela. La canela funciona muy bien. Que bueno, aquí nos han recomendado la canela para muchas cosas, entonces ya todos deberían tenerla en casa, ¿verdad? Pero qué bueno este tip. ¿Qué otras cosas o qué otra recomendación nos puede dar para tratar de que siempre estén bien, que siempre estén bonitas? Bueno, como le decía al principio, estar observando, utilizar el primer paso del método científico, la observación. Okay, es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces usted puede poner la planta y tal vez le da un rayito de sol y no le gustó. Entonces hay que ir corriéndola o pasándola así hasta el lugar donde a ella le guste más. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde vas a sentir mejor y su desarrollo va a ser mucho mejor. Tenemos entonces que ponerle atención que ellas mismas nos van a guiar. Exactamente, o sea, empieza a comprender el lenguaje de las plantas. Entonces, diga, aquí, ¿qué funcionó aquí? Mucho sol. ¿Por qué? Porque vea cómo está la planta amarilla. Claro. Ahí que significa que está botando mucho nitrógeno. Entonces, el nitrógeno se lo proporcionamos otra vez con el fertilizante que acabamos de hablar, de frutas dulces. Entonces, podemos ayudarle con eso y entonces ella vuelve de nuevo. Don Edgar, gracias por todos estos tips y todas estas recomendaciones. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales y WhatsApp? Ok, nosotros estamos como Jardines Bugambilia. El teléfono es 2234-1338. El celular es 8874-1228. Me pueden enviar mensajes, tal vez no los voy a contestar de inmediato, pero en algún momento les puedo contestar alguna duda, alguna cuestión, podemos verlo ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vamos con Dani, que nos tiene mucho más.